La paz del Señor. Muy buenos días, mi querida alma contemplativa. Cuánto me alegro de saludarte. Estamos hoy a martes 2 de mayo y el Evangelio es de San Juan, capítulo 10, versículos 22 al 30. Querida alma contemplativa, la verdad es una de las cosas más preciosas y más maravillosas que existen. Querida alma contemplativa, vive en la verdad. Habla según verdad. Actúa según verdad. Cuando nosotros pedimos a otra persona, dime la verdad, según la calidad de esa persona, ¿nos dirá la verdad o no nos dirá la verdad? Las personas humanas somos limitadas, somos pobres, somos frágiles, somos débiles. De manera que tú le puedes pedir a una persona, dime la verdad, y que esta persona no te diga la verdad. Eso podría ocurrir. Aunque si es una persona de valía, de gran valía, cuando tú le pidas, dime la verdad, te va a dar la verdad. Si es una persona de gran valía, incluso aunque no le pidas, dime la verdad, siempre te va a dar la verdad. Pero cuanto más si es un tema importante y se lo pides abiertamente. Con Jesús, como siempre, es especial y maravilloso. Si a Jesús le pides, dime la verdad, Jesús siempre te va a dar la verdad. Y lo vamos a ver en el Evangelio de hoy. Porque en el Evangelio de hoy los judíos le van a pedir a Jesús la verdad. Le van a decir, háblanos francamente y ya veréis con qué coherencia, con qué totalidad les va a responder el Señor, dándoles todavía mucho más de lo que le han pedido. Les da lo que le han pedido y mucho más.
Vamos a escucharlo en el Evangelio que es de San Juan, capítulo 10, versículos 22 al 30. Se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación del templo. Era invierno y Jesús se paseaba en el templo por el pórtico de Salomón. Los judíos, rodeándolo, le preguntaban: ¿hasta cuándo nos vas a tener en suspenso? Si tú eres el Mesías, dínoslo francamente. Jesús les respondió: os lo he dicho, y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, esas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas. Mis ovejas escuchan mi voz y yo las conozco y ellas me siguen y yo les doy la vida eterna. No perecerán para siempre y nadie las arrebatará de mi mano. Lo que mi Padre me ha dado es más que todas las cosas, y nadie puede arrebatar nada de la mano de mi Padre. Yo y el Padre somos uno. Bueno, hay mucho que comentar en este Evangelio. Además, junto con lo mucho que hay que comentar en este Evangelio, también me ha parecido que eran muy profundas y dignas de comentario tanto la antífona de entrada como la oración colecta, como la oración sobre las ofrendas de la Santa Misa de hoy. Os las dejo en el Evangelio del día en mariaconnosotros.org. Si no me da tiempo a comentarlas, ahí las tenéis para meditarlas. Pero primero quiero explicar un poco algunas de las cosas que dice el Evangelio de hoy. Que por cierto os quería enseñar el libro del Evangelio. Ya lo habréis visto en estos últimos días. Es un libro precioso del Evangelio que me ha regalado el Padre Alfredo, que me hace muchos regalos maravillosos. Es el libro del Evangelio de cada día, pero con una encuadernación especialmente cuidada, muy bonita. Una encuadernación digna de lo que contienen, que es el Santo Evangelio. Bueno, así que muchas gracias al Padre Alfredo, que me hace estos regalos tan maravillosos y que a mí me hacen tanta ilusión. Le piden a Jesús la verdad. Si tú eres el Mesías, dínoslo francamente. Y la respuesta de Jesús es:
totalmente franca, os lo he dicho. Porque si nosotros leemos el Evangelio de San Juan hasta el capítulo 10, que es por donde vamos, veremos que ya Jesús les había dicho que él era el Mesías. Se lo fue diciendo desde el principio de su vida pública. Se lo fue diciendo poco a poco y cada vez más abiertamente. Entonces le preguntan, si tú eres el Mesías, dínoslo francamente. Y les responde, os lo he dicho. O sea que la respuesta es totalmente clara. Dínoslo francamente, os lo he dicho. Es decir, sí, yo soy el Mesías. La respuesta es clarísima. Pero Jesús profundiza en su respuesta. Os lo he dicho. Y no creéis, porque es verdad, ya se lo había dicho, pero es que no lo querían oír. No hay peor sordo que el que no quiere oír, y no hay peor ciego que el que no quiere ver. Entonces Jesús se lo había dicho, pero ellos no querían oír. Por eso Jesús les dice, os lo he dicho, y no creéis. Y entonces da un paso más. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, esas dan testimonio de mí, les dice. Es decir, yo entiendo que os cueste creer. No es fácil creer en mí. No es fácil, porque lo pido todo. Entonces, cuando alguien lo pide todo, no es fácil dar el paso. Yo entiendo que os cueste dar el paso. Pero si no me creéis a mí, creed a las obras. Es que yo no he dicho, soy el Mesías, y ya está así, como quien dice cualquier cosa, o como quien se inventa algo, o como quien te cuenta un cuento, no. Jesús lo ha demostrado con muchos milagros. Entonces, queridos hijos míos, no me digáis que no podéis creer, porque además de la coherencia de mi persona, que ya es el principal signo de credibilidad, mi persona, mi coherencia. Pero si no me creéis a mí, creed los muchos milagros que he hecho para ayudaros a creer. Pero no. Tampoco hacían caso de las obras. Pero como le piden franqueza, fíjate qué franco es Jesús. Le piden franqueza y les dice, ya os lo he dicho. Franqueza máxima. Sí, yo soy el Mesías, ya os lo he dicho. Explicación, pero vosotros no creéis. Ayuda a la fe en Él, creed a las obras.
Y un paso más. ¿Me pedís franqueza? Pues voy a dar un paso más. Y dice, yo y el Padre somos uno. ¿Queréis franqueza? Pues si me pedís franqueza, yo os la voy a dar. No solo soy el Mesías, sino que yo y el Padre somos uno. Es así, Jesús, mi querida alma contemplativa. Si tú le dices, Jesús, dime la verdad, Jesús te dice la verdad. Si tú le dices, Jesús, ayúdame a profundizar en la verdad, Jesús te ayuda a profundizar en la verdad. Si tú le dices, Jesús, llévame más adentro, Él te lleva más adentro, con tal de que tú quieras de verdad y que respondas con generosidad a las diferentes cosas que Él va a ir haciendo en tu vida para llevarte donde le has pedido. Tú le pides a Jesús que te lleve a la verdad, Jesús te va a llevar, pero va a empezar el camino y depende si tú respondes o no para que ese camino continúe hacia más adentro, más adentro, más adentro. Y luego quería comentarte, querida alma contemplativa, aunque no nos va a dar tiempo a profundizar en esto, porque ya llevo muchos minutos de explicación, pero no quería dejar de subrayar las palabras de Jesús en el Evangelio de hoy. Mis ovejas, nadie las arrebatará de mi mano. Lo que mi Padre me ha dado es más que todas las cosas, es decir, las ovejas que mi Padre me ha dado son más que todas las cosas. Es decir, son lo más importante para Él, para el Padre y para mí. Nuestras ovejas son lo más importante y nadie puede arrebatar nada de la mano de mi Padre. Así que tienes derecho a sentirte segura, ovejita del Señor. Siéntete segura, porque nadie te puede arrebatar de la mano del Padre. Un abrazo muy grande. Que el Señor te bendiga, que María te bendiga.